Intertech le da la bienvenida a esta sesión. Somos el proveedor líder en soluciones de calidad y seguridad, apoyando un gran número de industrias a través de nuestra red global de expertos. En esta ocasión, hablaremos sobre cómo el cambio climático es uno de los mayores desafíos que enfrentamos hoy y el papel crucial que tienen las empresas en la lucha para mitigar su impacto. Exploraremos estrategias clave para combatir el cambio climático y cómo puedes implementar soluciones efectivas en tu empresa. Nos acompaña nuestro panelista Leonardo Iannuzzi, especialista en soluciones estratégicas para proceso de descarbonización, transición energética y resiliencia climática, consultor en movilidad eléctrica e hidrógeno verde. Antes de comenzar, me gustaría repasar algunos puntos para la organización de nuestro webinar. Tendremos 40 minutos para la ponencia y 10 para preguntas y respuestas. En caso de no ser posible dar respuesta a sus preguntas por cuestiones de tiempo, le haremos llegar la respuesta a su correo electrónico después del seminario. Siéntase libre de escribir sus dudas en el chat durante cualquier momento de la presentación y al finalizar, les daremos respuesta en orden de recepción. Esta presentación se está grabando y estará disponible para reproducirse posteriormente en nuestro canal oficial de YouTube. Recuerde consultar su correo electrónico en los próximos días para obtener el enlace a la grabación. Buenas tardes, buenos días a todos los que están presentes. Muchas gracias por participar en este webinar. Queremos compartir con ustedes desde Intertech una visión para liderar la acción climática. La idea es que podamos compartir y entender cuáles son los retos de las organizaciones para alcanzar objetivos de sostenibilidad climática, cómo fortalecer la resiliencia climática de las organizaciones, la infraestructura y la cadena de abastecimiento involucrada. Tengamos en cuenta que hacia adelante tenemos los grandes retos y los grandes desafíos del desarrollo sostenible, especialmente la acción número 13, que es acción por el clima, combina tanto acciones de mitigación como de resiliencia, como de adaptación climática, y especialmente uno de los grandes objetivos es para 2050 alcanzar al menos la carbono neutralidad a nivel global. En consecuencia, les voy a ir presentando una serie de conceptos, una serie de criterios que queremos compartir con ustedes desde Intertech para conocer y entender cómo podemos abordar la crisis climática, cómo podemos mitigarla, cómo podemos reducirla y cómo podemos salir fortalecidos de la misma. Entonces, ¿qué entendemos por sostenibilidad climática? Bueno, las organizaciones, los procesos y las empresas que son resilientes al cambio climático son aquellas que combinan acciones integradas y simultáneas, tanto de mitigación, de descarbonización, de logro de la neutralidad en carbono, como la adaptación para gestionar los riesgos y las oportunidades del cambio climático. Del punto de vista de los impulsores que nos animan o nos empujan o nos obligan también, con cualquiera de ellas, agrupamos al menos 4 grandes grupos que son estrategias corporativas en sustentabilidad, políticas públicas y requisitos regulatorios, presión y requisitos de mercado, financiadores e inversores, para mencionar algunos actores clave, así como también expectativas de mercado y de los consumidores o de los prosumidores. Del lado de las estrategias corporativas, existen un número cada vez mayor de compañías, de empresas, organizaciones, tanto privadas como públicas, que asumen el compromiso de net zero o de carbono neutralidad, es decir, alcanzar la neutralidad en carbono al menos hasta el año 2050. Otros lo han propuesto mucho antes, en el 2040, 2030. La descarbonización de la cadena de suministro y la cadena de valor es otra de las líneas en las cuales están trabajando a nivel corporativo, especialmente aquellas que están trabajando en solicitar huellas de carbono de producto, de esa cadena de producción. El planeamiento de la adaptación y la resiliencia climática, especialmente poniendo hacia adelante no solamente objetivos de mitigación, pero también de adaptación de la infraestructura y todo lo que tiene que ver con la inversión dura, tanto en activos como en la cadena de suministro. Bueno, del lado de las políticas públicas, otros grandes impulsores son los acuerdos climáticos globales o regionales, el Green Deal de la Unión Europea, acelerado por la crisis del COVID,
el Acuerdo de París, ¿no?, del año 2015 y sus regulaciones, los mecanismos de precios al carbono, mecanismos económicos, tanto de incentivos como de impuestos al carbono, o también mecanismos de comercio de emisiones o Emission Trade System, así como también requisitos mandatorios que empiezan a suceder a partir de grandes empresas y o sectores, desde requisitos corporativos de sustentabilidad, de divulgación, de afirmaciones, de declamaciones, como son los que están emergiendo de la Unión Europea, de algunas provincias de Canadá, de México mismo desde ya, de Estados Unidos, Brasil, etcétera, para ir nombrando algunos que tenemos cerca. Regulaciones específicas a nivel sectorial, como es el programa de la ICAO de Naciones Unidas para la Aviación Civil Comercial, el CORSIA, que apunta a, obviamente, inventariar las emisiones, pero apuntar que el excedente de crecimiento que se espera de la industria aerocomercial civil internacional, bueno, sea carbono neutral a partir del año 2050. La regulación de Canadá, como el Clean Fuel Regulation, que apunta a la reducción de emisiones en los combustibles fósiles, el Renovabio de Brasil, infinidad de regulaciones en diversos sitios de México también. Ya hay varias regulaciones regionales y a nivel federal, que obviamente impulsan desde estas políticas públicas requisitos específicos, tanto de inventariar las emisiones como lograr la carbono neutralidad. Y de la mano de esto viene también requisitos de permanencia y de aseguramiento de los proyectos descarbonizantes que sean más resilientes al clima. A nivel de presión de mercados y financiadores, bueno, regulaciones de sostenibilidad, finanzas verdes y las nuevas normas de finanzas de información financiera a nivel sostenible, como también de informar sobre riesgo climático, regulaciones de los entidades reguladoras de bolsa, que protege los activos y la decisión de los accionistas. Bueno, quieren que se informe sobre, por ejemplo, cómo están expuestos esos activos y los negocios al riesgo climático. Iniciativas varias y taxonomía relacionados con la tipología de bonos climáticos, bonos verdes, bonos sostenibles o bonos sociales. Iniciativas de la Climate Risk Disclosure Initiative, que define criterios y principios para, obviamente, informar sobre riesgos climáticos. Y las finanzas sostenibles, especialmente en lo que tiene que ver en los reportes financieros y su complemento de informes no financieros respecto de sostenibilidad y su exposición al riesgo climático. Y finalmente, dentro de estas expectativas están la creciente demanda de productos, servicios y soluciones carbono neutrales o que tienden a ser carbono neutrales, así como fundamentalmente la transparencia y la trazabilidad de las declaraciones ambientales y el marketing reputacional, no solamente vinculado a los compromisos, sino también a demostrar ventajas competitivas a nivel de empresa, a nivel de sector o a nivel de producto. En consecuencia, estamos en un escenario bastante desafiante, con un contexto también que nos puede derivar, si no lo abordamos adecuadamente, en crisis o en multicrisis, con lo cual los desafíos climáticos que tenemos y los desafíos climáticos dentro de un contexto todavía más amplio, que son otras cuestiones de sostenibilidad, es cómo evitamos que esas crisis que pueden derivarse de un evento climático extremo, de una catástrofe climática, bueno, cómo la empresa primero puede estar preparada y segundo, cómo puede estar obviamente a fronte, ¿no?, cuando aparezca ese evento y que ese evento le genere el mínimo impacto y el mínimo daño posible y pueda permitir la continuidad del negocio o de la operación. Entonces, esto implica la necesidad de adaptarse a la cuestión climática, no solamente a eventos climáticos que todos vivimos y entendemos, sino a las proyecciones del cambio climático que se esperan a futuro. Entonces, uno de los elementos y de los desafíos de esto de los desafíos compartidos, es cómo prepararse a partir de una evaluación de riesgo climático
adaptada a las realidades y a la información de la ciencia. Hay información científica que podemos hoy día tener en cuenta y cómo obviamente a partir de esa información no nos podemos quedar sin actuar. Entonces, cómo afrontamos, cómo preparamos a la organización y obviamente por dónde comenzamos, ¿sí? Entonces, lo que sí sabemos es que la crisis climática y con eventos climáticos extremos que se espera que vaya a ser más frecuentes, más severos, en lugares donde antes no se daban de manera frecuente. Hablamos de lluvias intensas, por ejemplo, vientos muy fuertes, tornados, aumento de las descargas eléctricas, rayos, por ejemplo, sequías, olas de calor. Bueno, cómo esto impacta en la infraestructura, en los activos de una empresa, por ejemplo, las organizaciones, las personas, cómo se ven afectadas o cómo las protegemos ante estas condiciones extremas y cómo también los proveedores y la cadena de abastecimiento, la cadena de suministro se va preparando y se va adaptando. Entonces, existe esa necesidad de adaptarnos climáticamente. No estamos hablando del día, de todos los días, si llueve, bueno, salgamos con el paraguas. No, estamos hablando de qué puede suceder en términos de si las precipitaciones medias que tenía en una zona eran de 200 milímetros y caían eso como máximo en una hora, tenemos una caída de 450, 500 milímetros, por ejemplo, o más en muy pocas horas. Bueno, producen zonas muy planas de baja pendiente, inundaciones, o en las zonas de altas pendientes producen unas olas terribles que se llevan por delante todo lo que tiene hacia adelante, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que para poder manejar las cuestiones climáticas desde el punto de vista de la ciencia, tenemos que comprender cuáles son los escenarios climáticos que pueden darse en los próximos años, cuáles son de estos escenarios los eventos climáticos extremos que en la zona donde nosotros estemos o queremos evaluar se puedan dar, y bueno, y cuál es el valor o la valoración del riesgo y la vulnerabilidad climática de esos eventos climáticos y de un escenario climático dado. En consecuencia, ¿cómo las organizaciones pueden evaluar ese riesgo? Simplemente acá una expresión muy simple, pero que se deriva de varios procesos de evaluación de riesgo que tiene que ver con la probabilidad de ocurrencia del evento climático extremo, con la exposición, que tiene que ver en qué lugar está. No es lo mismo una empresa o una planta instalada en una zona elevada o en una zona que sabemos que se puede fácilmente inundar, y la vulnerabilidad, que tiene que ver como cuán mejor o peor preparado puede estar la organización, qué recursos dispone, qué elementos de emergencia puede disponer, pero también previamente, años antes, cómo se fue preparando a imaginar que el nivel del agua puede llegar a subir 1 metro o 2 metros en el lugar donde estamos hoy día ubicados. Entonces, ¿cómo hacemos para que no nos agarre por sorpresa y cuando nos agarre estemos en condiciones mucho mejores que no estarlo si no estamos preparados? Entonces, los desafíos compartidos es un llamado a la acción de básicamente cómo afrontamos, pensando en un esquema bastante conocido por los seguros, las reaseguradoras, los inversores de alto riesgo o las compañías que requieren asegurar muchos procesos. Entonces, las mismas compañías que tienen sus planes de continuidad o planes de continuidad de negocios. Entonces, lo que podemos decir es que en ese llamado a la acción nos podemos preparar con alertas tempranas, es decir, si sabemos que va a nevar en un lugar, ha pasado aquí el año pasado en la Patagonia, sabíamos que iba a nevar, iba a llegar en 2 días una nevada muy intensa, la gente salió igual, quedaron camiones varados, lamentablemente hubo fatalidades por congelamiento, ¿sí? Lo mismo puede suceder si sabemos que se viene una super tormenta con una precipitación extrema que puede superar todo. Bueno, ¿qué hacemos? Si nos quedamos, huimos, mejor dicho, evacuamos, no huimos, sino evacuamos de manera planificada. Esto recuerden cómo algunos países como Estados Unidos afronta
la venida de huracanes, por ejemplo. Bueno, las alertas tempranas es para avisarnos, obviamente, con tiempo. La infraestructura y las capacidades estructurales, esto es fundamentalmente para que si supimos que en la planta, en la empresa, en el lugar, en el edificio donde estábamos, nos tomó por sorpresa una inundación que subió medio metro el agua o un metro el agua. Bueno, la pregunta es, ¿nos va a volver a agarrar sin estar preparados, sin ningún tipo de protección, sin verificar que las canalizaciones, los drenajes están limpios y podemos al menos minimizar el impacto de esa inundación? Bueno, ¿cómo prevenimos y cómo damos respuesta a eventos climáticos extremos cuando estos suceden? Tenemos que reconocer que tenemos que estar preparados, así como estamos preparados a un evento catastrófico o un evento grave desde el punto de vista industrial, una fuga, una pérdida o, por ejemplo, un incendio, una explosión. Bueno, ¿cómo estamos preparados a los efectos que puede generar el cambio climático con eventos climáticos extremos? ¿Y cómo hacemos después? Lo que tenemos que pensar en modo continuidad de negocios es, no alcanza con pensar solamente en la respuesta a la emergencia y decir, ah, ya pasó. No, el negocio debe continuar. Bueno, si hay una interrupción del negocio que dura 2 días, 3 días, ¿a quién anunciamos y qué hacemos? ¿Qué alternativas, qué plan B, plan C, plan D tenemos para abastecer a nuestros clientes? O ¿cómo hacemos para recuperar la infraestructura, la pérdida de información que pudo haber causado un evento climático extremo? Y obviamente tratar de planearlo, tratar de simularlo, realizar simulacros. Hay mucha experiencia de esto en diversos modelos, en la Organización Marítima Internacional, por ejemplo, para puertos y zonas cercanas a los puertos, tiene 3 niveles de respuesta. En el caso de por ejemplo, derrames en el mar, derrame de hidrocarburos o derrame de químicos en el mar. Bueno, ¿cómo hacemos para evaluar ese plan que pensamos y lo probamos y para ver si realmente estamos preparados? No pensar que porque tenemos un plan, solamente con eso estamos preparados. No, si lo probamos, si vemos dónde están las mejoras que hay que instrumentar y recién ahí lo vamos a poder dimensionar. Especialmente preparar también a todo el personal, a los proveedores, a las fuerzas de seguridad que nos deben acompañar o nos pueden acompañar para poder dar respuesta y para poder recuperar el negocio también. Entonces, el desafío compartido que todos tenemos es cómo podemos propiciar dentro de las organizaciones donde estamos y podemos liderar también eh, la sostenibilidad climática, cómo asumimos una posición de liderazgo climático que no es ni más ni menos que una posición también de liderazgo de la sostenibilidad. Sin embargo, lo urgente en algunos casos que puede ser la cuestión climática, bueno, implica que podamos afrontarlo de manera lo más planificada y lo más ordenada y lo más concientizada posible. Entonces, ¿cómo lo fortalecemos? Bueno, aquí hacia adelante tenemos algunas acciones que proponemos, pero fundamentalmente es el llamado a la acción desde una visión desde Intertek, que es compartida a nivel corporativo, nuestro reporte de sustentabilidad, lo compartimos con muchos clientes que también ya están trabajando en esta cuestión y están asumiendo un rol de liderazgo ya no solamente dentro de la organización, sino a nivel, en algunos casos, sectorial o regional también. Entonces, ¿qué es lo que le proponemos para asumir y liderar los desafíos climáticos? Bueno, fundamentalmente tener una posición, tratar de tener una posición estratégica, que es necesario tener estrategias, que es cómo abordamos y cómo alcanzamos los objetivos, tanto de la neutralidad en carbono y la adaptación, que cada una de ellas tiene, digamos, algún tipo de orientador o algún driver o algún criterio principal de priorización. Por ejemplo, en el caso de neutralidad en carbono, lo que se está definiendo es cuál es el precio marginal que la sociedad o la empresa está dispuesta a pagar por descarbonizar, por hacer la transición energética
y por alcanzar la neutralidad en carbono. Ahora vamos a ver algunos ejemplos del Banco Mundial que ya está monitoreando eso a nivel global. Es el segundo año, hay una publicación que perdón, que se denomina Carbon Pricing, que es muy recomendada, donde van a ver una cantidad muy importante de países y regiones que mencionan este concepto. Y después también la de la adaptación basado en un tipo de priorización de riesgos y oportunidades. Bueno, ¿cuáles son los mayores riesgos? ¿Dónde están las mayores oportunidades? ¿Cuáles son los riesgos que se pueden realmente abordar rápida y eficazmente a bajo costo? ¿Cómo los mitigamos? Y en el caso de las oportunidades, ¿cómo las capitalizamos? Bueno, si la aceleración del cambio climático iba a una velocidad lenta o no tan fuerte, bueno, la pregunta es, ¿no ha llegado el momento de acelerar los compromisos climáticos? Bueno, entonces lo que tenemos que tener muy claro para poder alimentar ambas estrategias es asumir un liderazgo climático y tomar una posición. Y esa toma de posición implica hacerla explícita a partir de una política climática y poder tener compromisos climáticos muy claros y obviamente esto puede disparar y puede asistir la toma de decisiones a nivel de recursos, a nivel de financiamiento, a nivel de reconversión del negocio inclusive, o el desarrollo de productos de baja intensidad en carbono o la reinstalación o la reubicación o el fortalecimiento de la infraestructura de una planta ya instalada, por ejemplo. Entonces, lo que proponemos es una hoja de ruta para poder alcanzar ambos objetivos, es decir, tanto la neutralidad en carbono como la resiliencia climática. Proponemos de manera muy ejecutiva y muy rápida para esta presentación eh, la estrategia de sostenibilidad climática, que tenemos básicamente 6 etapas. Estos no son 6 etapas que son de un año a otro, sino que pueden tener diferentes tiempos, pero es básicamente desde el principio arrancar con un estado de situación, un análisis, un diagnóstico organizacional sobre el riesgo y la exposición climática de la compañía, el negocio, los activos, los productos, qué dicen los reguladores, qué dicen los mercados, en dónde estoy colocando los mercados y cómo me preparo, por ejemplo, para evitar tener que pagar el impuesto en frontera en la Unión Europea, como es el CBAM, que es el Carbon Border Adjustment Mechanism, el mecanismo de ajuste de precio al carbono en frontera. Productos que no tengan esto van a tener que pagar hoy día en el orden de 70, 80 euros la tonelada de CO2 no evitada, es decir, la huella de carbono del producto. Del lado de lo que sigue después de esta etapa 1 del estado situacional y dónde está la compañía es, bueno, sí o sí tener un inventario de gases de efecto invernadero y tener una evaluación preliminar de la vulnerabilidad del riesgo climático, ¿sí? Para después pasar a la etapa 3 de aseguramiento de ese inventario y de aseguramiento de empezar a definir un plan de continuidad de negocios. En el primer caso, es fundamental asegurar el inventario porque va a impactar después en cuánto se va a gastar a partir de ese carbon pricing, cuánto se va a pagar por descarbonizar. En un mercado no regulado, el valor de los costos de descarbonizar puede estar entre 5 y 20 o hasta $30 la tonelada de CO2 evitado o compensada, pero en un mercado regulado está en el orden de los 80 o $100 la tonelada. Bueno, eso es un mensaje muy importante, es una señal de precios muy importante para poder avanzar en un lugar, por ejemplo, donde no haya un requerimiento obligatorio. Vamos a pagar menos. Si esperamos que la regulación aparezca, realmente se va a pagar más. Bueno, y del lado del plan de continuidad de negocios, fundamentalmente es empezar a pensar en un plan de continuidad, no declamar el plan, no tenerlo como un documento eh, de cumplimiento, sino de gestión. Y el cuarto paso es, ya definido cuáles son las posibles alternativas, tanto de mitigación, compensación y adaptación, darle una prioridad para ponerlo en un plan de trabajo. Y pasar al segundo, perdón, al siguiente, a la etapa 5,
que es la implementación de las acciones elegidas y priorizadas, el desarrollo de proyectos de mitigación y resiliencia climática, y finalmente la verificación de la eficacia de cualquiera de las acciones tomadas, tanto de mitigación como de mejora de la resiliencia climática, de fortalecimiento de la capacidad de respuesta, eh, todo lo que antes había expuesto. Entonces, esto de manera abierta y para detallar un poco más cuáles son los ejes de intervención generales que implica, por ejemplo, a nivel de estrategia corporativa, alcanzar la neutralidad en carbono. Tenemos acá una serie de columnas que nos muestran las actividades principales y abajo cuáles son los estándares que Intertek como compañía conoce y puede verificar de forma independiente. Entonces, a la izquierda tenemos, por ejemplo, a nivel organizacional, la ISO 14064, que nos permite hacer un cálculo correcto del inventario de gases de efecto invernadero y nos permite tener una línea base para alcanzar al final de todo la verificación y una opinión favorable de haber alcanzado la neutralidad en carbono a partir de los criterios de la ISO 14068. En el camino tenemos otras acciones necesarias y costo efectiva. Primero, la más inmediata es ir a procesos de eficiencia energética, eficiencia en procesos, que nos permite ser una de las acciones más económicas, ¿no? Porque muchas veces se puede ahorrar dinero o, obviamente para evitar emitir. ¿Por qué? Porque consumimos combustibles fósiles y en los procesos industriales el 70, el 80, el 90% de los consumos energéticos es huella de carbono, o impactan la huella de carbono. Entonces, cualquier eficiencia energética que se haga, obviamente va a redundar en una mejora de la huella inicial para poder descarbonizar. Ahora, también otra de las alternativas, esto puede ser de manera simultánea, es el uso de productos de baja intensidad en carbono. Podemos hacer y evaluar qué tipo de productos se utilizan a partir de otro estándar, que es la huella de carbono de producto, basado en análisis de ciclo de vida, que es la 14067. Y después, cuando no nos quede otra, ¿no? Y no nos quede por ahora hacer cambios tecnológicos disruptivos, porque no los permite la realidad física, económica, bueno, ir pensando en compensaciones, en proyectos con iniciativas de mitigación o de descarbonización o captura de carbono. Bueno, a esto vienen las normas ISO 14064, parte 2, que son cómo se validan o verifican proyectos de captura o de mitigación o de reducción de emisiones. Bueno, todo este compendio de acciones y de estándares asociados para asegurar cada una de esas acciones son los que nosotros proponemos desde Intertek. Y están además en línea con muchas regulaciones, la regulación de Canadá, la regulación de RenovaBio en Brasil, las regulaciones en California, las regulaciones en México, obviamente, todas apuntan a priorizar acciones de bajo costo y alto impacto y empezar a subir los costos de tales acciones. Cuanto antes arrancamos, los costos seguramente van a ser menores. Bien, a la derecha, dos temas y dos gráficos importantes. Hace 15 años atrás aproximadamente había un solo mecanismo de comercio de emisión. Hoy hay cerca de 80 mecanismos económicos que agrupan en tres grupos: impuestos al carbono, mercado de emisiones e incentivos, con proyectos que van de la transición energética a la descarbonización, a la captura. Pero fíjense el mapa, si lo amplían, van a ver una cantidad de países en Europa, una cantidad de países perdón, regiones o provincias en Canadá, en México mismo, en California, pegado a México, algunos países de Sudamérica, pero básicamente mecanismos económicos que resuelven cómo le damos o cuánto le damos el precio al carbono para poder alcanzar resultados. Bien, y abajo, también de la misma publicación del Banco Mundial, una escala ascendente entre países y mecanismos, tanto de impuestos al carbono como de incentivos y de precios de proyectos en mercados regulados. ¿Cuánto se debería pagar para poder alcanzar
la carbono neutralidad y alcanzar, no superar el 1,5 grado de temperatura media terrestre, cuánto habría que pagar en 1,5 grados, o si, bueno, no llegamos a evitar el 1,5 grados y lo superamos, y al menos llegamos a no superar al fin del año de este siglo, del 2100, los 2 grados, ¿cuánto deberíamos pagar? Bien, entonces, si queremos alcanzar el Acuerdo de París, no superar el 1,5 grados, que lamentablemente estamos cerca, tendríamos que gastar entre 220 y $390 la tonelada de CO2 equivalente. Y si no llegamos a eso, pero al menos llegamos como humanidad a no superar los 2 grados al final de este siglo, bueno, estaríamos pagando 63 a $127 la tonelada. Pero hoy hay una muy poca cantidad de países que están en ese rango, con lo cual eh, los mecanismos económicos son desde ya una solución. Los mecanismos económicos de tipo regulado son una solución mejorada porque mejora la calidad de las formas con que se alcanzan esos objetivos, pero el desafío que tenemos todos es, bueno, de acelerar esta transición a la carbono neutralidad, obviamente la transición a ser más eficientes energéticamente, la transición energética propiamente en cuanto al tipo de oferta energética que podamos disponer o utilizar, y bueno, y cuánto, a qué velocidad queremos alcanzar la neutralidad en carbono. Y en el caso de la resiliencia climática, les quiero compartir dos o tres dos o tres gráficos que hablan. Abajo a la izquierda es el mapa de riesgos climáticos de México. Arriba a la derecha es el mapa de riesgos climáticos zonificado en Argentina. Seleccionan un evento climático en cada caso y les dice a nivel geográfico dónde está la mayor o menor probabilidad de ocurrencia de una helada, de una ola de calor, de una sequía, de lluvias intensas, vientos, etcétera, ¿sí? Y esto se está modelando, cada país está trabajando y aportando información al panel intergubernamental de cambio climático para modelar, como se ve abajo a la derecha, diversos escenarios climáticos que dicen, bueno, ¿qué pasa con el clima en los próximos 15, 30, 50, 80 años? Si las emisiones de gases de efecto invernadero generan una concentración en la atmósfera de un promedio de 400 ppm. Bueno, pero ¿qué pasa si estamos en 450, en 500, en 600, en 800 partes por millón? Bueno, ¿cuál es la expectativa de acumular energía en la atmósfera y esto convertirlo en un aumento de la temperatura media terrestre? Bueno, esto alimenta el gráfico de resiliencia climática o cómo abordamos la resiliencia climática que les muestro ahí arriba a la izquierda. Acá también tenemos etapas iniciales de evaluar los riesgos, de seleccionar el escenario climático, de analizar a partir de esos escenarios climáticos bajo un modelo de estimación de cálculo de probabilidad, de exposición y de vulnerabilidad, el riesgo climático de los activos, de la cadena de suministro, de los proveedores que están involucrados en esa cadena y cómo podemos fortalecer la resiliencia climática. Y ahí ustedes están viendo que se alimenta en el centro por el uso de estándares, la 31001, que es la norma de riesgo en general, utilizada para los sistemas de gestión, eventos extremos, climáticos extremos, alimentados por escenarios climáticos, el uso del estándar de la serie 14090, 14091, 092 para hacer específicamente la evaluación de riesgo climático y la respuesta a eso. No nos podemos quedar solamente con mi riesgo es muy alto o bajo o medio. No, yo tengo que pensar en cómo hago que si el evento sucede, el negocio y la cadena de abastecimiento va a salir adelante o el daño va a ser mínimo, ¿no? Tanto
a nivel físico, de infraestructura, a nivel de personas, a nivel de cadena de abastecimiento. También es importante aclarar que el riesgo climático tiene otras miradas, ¿no? Algunos abordajes son relacionados más a mediano o largo plazo del riesgo de transición, que habla fundamentalmente de el cambio de contexto, el cambio de regulación. Bueno, ¿qué le pasa al negocio de una compañía, a un sector dado si le ponen un precio al carbono? Hoy no lo tienen. Hoy tienen un precio al carbono, está pagando $10 la tonelada, y qué pasan si de acá a 5 o 10 años le tendría que pagar la compañía $100 de impuesto al carbono. Bueno, ¿qué sucede? ¿Cómo se recalcula el modelo de negocio teniendo en cuenta ese impuesto? Y finalmente, un dato importante es que el año pasado ya entraron en vigencia dos normas financieras de información contable, dos normas muy importantes que hablan de la sostenibilidad y de declaraciones relacionadas con el riesgo climático. Entonces, esta IFRS 2S2 es la que impulsa a las compañías a declarar en sus reportes al regulador de la bolsa, cuáles son los riesgos del negocio, y entre ellos cómo deben declarar y cómo deben evaluar y qué riesgos puede verse sometido el negocio de una organización, y en consecuencia cómo puede verse afectado el valor del activo de la compañía, la acción, o el valor de una planta o el valor de un lugar. Imagínense una planta que se descubre que está en una zona inundable y la próxima inundación la deja completamente inactiva. ¿Cuánto puede valer ese activo a partir de esa emergencia? Bueno, ¿cómo evitamos que ese activo pierda valor? También de eso se habla, ¿no? Bien, en consecuencia, esto es obviamente lo que nosotros queremos compartir con ustedes como estrategia, como aporte de valor, pero fundamentalmente también acá vamos a hacer un repaso rápido de cuáles son los servicios que tenemos como Intertek en relación al tema climático. ¿eh? Proponemos hacer evaluaciones de due diligence de exposición al riesgo climático, fundamentalmente para evaluar las capacidades de adaptación y resiliencia climática, verificaciones y validaciones multinivel sobre información ambiental, información climática, inventarios, riesgos, y la formación de líderes en sostenibilidad climática, es decir, la capacitación para poder entender esto con toda profundidad, con una buena cantidad de horas aplicadas al conocimiento experto, trasladado ese know-how para la toma de acción o las recomendaciones de los expertos para poder trasladarlo y llevarlo a la acción. Entonces, dentro de las due diligence de exposición al riesgo climático, hacemos evaluaciones de esas capacidades a nivel corporativo, cómo y qué estrategias tienen y qué criterios las compañías pueden tener o no todavía con respecto al riesgo climático, cómo están preparados a pagar el impuesto si están exportando a la Unión Europea y otros países que terminan derivando a la Unión Europea productos y tienen que pagar el impuesto a frontera. Bueno, alguien lo calculó, el área comercial lo está evaluando, o el área de finanzas está viendo que eso puede ser una barrera. Bueno, por ejemplo, y estudios de riesgo y vulnerabilidad específicos, geográficos, de los activos o de las instalaciones. Y desde ya, estudios de prefactibilidad para proyectos de captura o proyectos de reducción de riesgo climático. Desde el punto de vista de la otra oferta de servicios de verificación y validación multinivel, ofrecemos servicios de verificaciones de inventarios acreditados a nivel organizacional, a nivel de proyecto, no acreditados a nivel de neutralidad en carbono o a nivel de huella de carbono de producto, sí acreditada la certificación de la certificación de eficiencia energética o desempeño energético, y la verificación, por ejemplo, que está asociada muchas veces al tema climático de la huella hídrica de un proceso o de un producto. Esta es la familia de normas en las cuales nosotros estamos trabajando ya hoy día. Las primeras dos, la parte 1 y la parte 2 de la 14064, estamos acreditados bajo la 14065 y la 17029.
Intertek ya posee certificados. Ustedes van a poder acceder en esta presentación cliqueando el link que ven ahí que dice Intertek Testing Services Argentina. Ahí van a acceder a los certificados de acreditación y esto nos permite hacer verificaciones a nivel de inventario organizacional o validaciones y verificaciones a nivel de producto, a nivel global. Eh, bueno, de estas validaciones, también un tema importante es que estamos trabajando hoy, en breve pasaremos a ser miembro activo como BB Body o como Validation and Validation Body del programa BERRA, del programa BCS de BERRA, que es el Verified Carbon Standard de BERRA para lo que son captura o reducción de emisiones. Pero estamos trabajando con otras entidades para alcanzar el reconocimiento en el caso del Global Carbon Council de Qatar, con el Climate Action Reserve de California, o otras verificaciones y validaciones en sostenibilidad a partir de la nueva norma que va a estar por salir en breve, que es la 14019, que es la que da información sobre sostenibilidad corporativa, los indicadores de sostenibilidad corporativa y que va internacionalizando, por ejemplo, los criterios del GRI, del Global Reporting Initiative, u otras normas a nivel regional. Y finalmente también brindamos certificaciones de biocombustibles, de biomasa de origen sostenible, como la certificación ISCC o ISCC Plus o ISCC Corsia, que bajo la acreditación 17065 es la que responde a la directiva de la Unión Europea de energías renovables y fuentes alternativas de energía, en este caso derivados de biomasa. Así que esto es lo que tenemos para comentarles y finalmente cerramos con la oferta de la formación de líderes en sostenibilidad climática, cursos abiertos o cursos in company. Tenemos 3 niveles de estos cursos: a nivel inicial, a nivel avanzado y a nivel experto. Y lo que nosotros es que la persona que pueda participar de todos estos cursos tenga las herramientas para ser autónomo, no solamente en la correcta toma de decisiones, sino para formular proyectos y formular el análisis de los inventarios, entender qué hay que hacer después y cómo acelerar tanto la descarbonización, alcanzar la neutralidad en carbono y ser más resilientes al cambio climático. Así que abrimos la sesión de preguntas. Es correcto, Leo. Daremos paso a nuestras preguntas. De igual forma, les comento, colocaremos 2 breves encuestas, una para saber de qué otros temas les gustaría que habláramos y una más para saber qué les pareció esta sesión. Leo, una de nuestras preguntas dice, ¿qué tipo de servicio necesito para comenzar a implementar una estrategia sobre el cambio climático? Muchas gracias por esa inquietud. Como mencionamos antes, la sugerencia es siempre saber en dónde está parada la compañía o la organización, qué mercados tiene, qué regulaciones tiene, qué regulaciones puede esperarse tanto de mercado y a nivel regulatorio local, legislación. Lo que se espera realmente de esto es que vaya creciendo. Entonces la cuestión es saber dónde está la organización, la empresa parada y a partir de ahí poder definir una acción como, bueno, como la que se planteó aquí, ¿no? A partir de las acciones o de los ejes principales. Gracias. También nos preguntan, ¿los impuestos al carbono cómo están regulados? Sí, en general los impuestos al carbono a veces están regulados de manera sectorial porque, por ejemplo, a combustibles fósiles, uno sin darse cuenta puede estar pagando impuestos al carbono al cargar el combustible fósil en el vehículo. Pero estos impuestos al carbono a veces están regulados a nivel general y a veces están regulados a nivel sectorial, ¿no? Es un sector, el sector a veces del oil and gas o ciertos procesos para la fabricación de insumos que impactan en procesos altamente demandantes y altamente
impactantes en términos de huella, ¿no? Fertilizantes, por ejemplo. Hoy día el impuesto al carbono en la Unión Europea ha priorizado la compra de energía, la compra de combustibles, la compra de fertilizantes y otros elementos que van a estar prioritariamente impactados por ese impuesto, ¿no? Y lo que se espera como mecanismo es que vaya aumentando. Pero básicamente lo que se está poniendo es un impuesto a la emisión del CO2 equivalente, a la tonelada del CO2 equivalente, y los más bajos están arrancando entre $5 y $10 la tonelada de CO2 equivalente emitida. Gracias. Otra de nuestras preguntas dice, ¿tenemos alguna ventaja si desde 2004 estamos certificados además con ISO 14001? Sí, claro. Y también si tuvieran la 50.001, la norma de gestión de la energía, son los elementos que dan los argumentos a nivel de política de empresa y como estructura de sistema de gestión para poder abordar los aspectos y los impactos ambientales, establecer objetivos, pero en este caso nos va a alimentar el por qué, pero lo que proponemos aquí es cómo alimentamos el qué y cuándo y cómo y cuánto hay que invertir o habría que invertir si una compañía se declara que quiere llegar a la carbono neutralidad, no solo al 2050. Hay compañías que dicen yo quiero ser carbono neutral en el año 2030. Bueno, hay que ver si es posible primero, ¿no? Entonces, veamos, esa es la propuesta, ¿no? Es decir, analicemos primero y después comprometámonos. No al revés, es decir, no comprometamos objetivos que pueden ser en algunos casos inalcanzables. Gracias. Nuestra siguiente pregunta dice, en el sector aeroespacial, ¿qué requerimientos hay con relación al tema? En el sector aeroespacial, más que en el sector aeroespacial, me atrevería a decir que el que se conoce y nosotros estamos acreditados para verificar es en el sector de la aviación civil o aerocomercial internacional, no espacial de cohetes a la atmósfera, ¿no? No nos referimos a eso. Nos referimos a la parte de los vuelos comerciales de personas o de carga que van entre países que están adheridos al programa CORSIA de la ICAO de Naciones Unidas. Bueno, ese programa implica que ya a esta época hay que hacer un inventario de la línea aérea, del inventario de gases de efecto invernadero y ciertas líneas y ciertos países ya están trabajando en cómo reducir, por ejemplo, comprando combustibles sostenibles de aviación o SAF, Sustainable Aviation Fuels, que son biocombustibles básicamente, y hay todo un esquema para poder reconocer ese tipo no solamente la compra, sino el impacto de reducción de emisiones por la compra de esos biocombustibles. Gracias, Leo. Hemos llegado al final de nuestra sesión. Si no logramos contestar a su pregunta, le haremos llegar la respuesta a su correo electrónico después del seminario. Le agradecemos por tomar la oportunidad de unirse a nuestro webinar. Hasta pronto.